La lluvia azotaba la oscura carretera mientras manejaba solo en medio de la noche. Había perdido la cuenta de las millas recorridas y la única compañía era el sonido monótono de las gotas de lluvia golpeando el techo del auto. Decidí detenerme en una gasolinera desierta, buscando refugio de la tormenta. Al bajarme del auto, el viento aullaba entre los postes de la gasolinera. Las luces parpadeantes creaban sombras inquietantes en el pavimento mojado. No había señales de vida, ni siquiera un murmullo distante. Mientras intentaba llenar el tanque, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Fue entonces cuando la vi, una figura en la penumbra de la gasolinera. Sus ojos brillaban en la oscuridad como dos espejos reflejando la luz de la farola. Una criatura alta y delgada, con extremidades que parecían desafiar las leyes de la anatomía humana. Mi corazón se aceleró, pero la curiosidad me impulsó a acercarme. «¿Hola?», murmuré, pero la criatura no respondió. Continuó mirándome con esos ojos intensos. Me pregunté si estaba ante algo paranormal o simplemente ante un producto de mi imaginación agotada por la carretera solitaria. Decidí regresar al auto, pero cuando giré, la criatura estaba más cerca de lo que recordaba. Su presencia era imponente, una sombra viviente que me dejó sin aliento. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves en mi bolsillo. Pero antes de que pudiera reaccionar, la criatura extendió una mano hacia mí. Un destello en sus ojos reveló una sonrisa sutil, como si supiera algo que yo no. El viento llevaba consigo un susurro gutural, como si la criatura intentara comunicarse de alguna manera. Retrocedí instintivamente, pero la criatura no hizo ningún movimiento brusco. De repente, la luz de la gasolinera parpadeó, sumiéndonos en la penumbra. Cuando la luz regresó, la criatura se desvaneció como una sombra efímera. Me quedé allí, parado en medio de la gasolinera desierta, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Decidí seguir con mi viaje, convenciéndome de que había sido una alucinación causada por la fatiga y la tormenta. Pero conforme avanzaba por la carretera, la sensación de que algo me observaba desde las sombras persistía. Las millas pasaban, pero la presencia de la criatura se aferraba a mi conciencia como una sombra persistente. Finalmente llegué a un pequeño pueblo y decidí hospedarme en un motel deteriorado. La recepcionista me miró con ojos cansados mientras me entregaba la llave de la habitación. «Ten cuidado con la noche», murmuró, como si hubiera algo más que no me estaba diciendo. La habitación del motel estaba envuelta en un silencio inquietante. La luz parpadeante sobre la cama apenas iluminaba la estancia. Traté de tranquilizarme, atribuyendo mis temores a la fatiga del camino. Pero cuando me asomé por la ventana, allí estaba de nuevo. La criatura, de pie en la penumbra, mirándome con sus ojos luminosos. Mi pulso se aceleró y mi mente se llenó de preguntas sin respuestas. ¿Por qué me seguía esta criatura? ¿Qué quería de mí? Decidí enfrentarla, saliendo de la habitación con determinación. Pero cuando crucé la puerta, la criatura se disolvió en el aire, dejándome con la inquietante sensación de que solo existía en las sombras. La siguiente parada fue una pequeña cafetería que apenas mostraba signos de vida. Mientras bebía mi café, intenté ignorar la sensación de que la criatura aún acechaba en algún rincón oscuro. Miré por la ventana, esperando encontrar la carretera despejada y libre de presencias inquietantes. Al salir de la cafetería, me encontré con una anciana sentada en un banco cercano. Su mirada penetrante se encontró con la mía, y su voz, susurrante como el viento, rompió el silencio. «Te siguen, ¿verdad?». Mis ojos se abrieron con sorpresa. «¿Cómo lo sabes?». Ella sonrió con sabiduría. «Hay criaturas que se aferran a la oscuridad, atraídas por los perdidos y los cansados. Te seguirán hasta que encuentres lo que buscan». La anciana desapareció en la bruma de la noche, dejándome en un estado de perplejidad. ¿Qué buscaban estas criaturas? ¿Y por qué me habían elegido como su presa? Decidí regresar al auto y continuar mi viaje. Mientras conducía por la carretera, las luces de la gasolinera, del motel y de la pequeña cafetería se desvanecían en la distancia. Pero la sensación de que la criatura aún me observaba persistía. Cuando llegué a mi destino final, la criatura no estaba a la vista.
Respiré aliviado, convenciéndome de que había dejado atrás la pesadilla. Pero mientras me alejaba del auto, una última pregunta resonó en mi mente. ¿Había escapado realmente de la criatura? ¿O simplemente había encontrado un nuevo rincón en las sombras donde aguardaba paciente su próxima oportunidad? La luna colgaba en el cielo nocturno como un ojo curioso observando el tranquilo bosque. Me aventuré en la espesura, atraído por el susurro de hojas crujientes bajo mis botas. La luz de mi linterna se deslizaba entre los árboles, revelando sombras danzantes que parecían tener vida propia. Mientras avanzaba, un escalofrío recorrió mi columna vertebral, como si algo invisible me hubiera estado observando desde las sombras. La noche estaba en calma, y la sensación de soledad me envolvía. Sin embargo, no estaba solo. A lo lejos, entre los árboles, vislumbré una figura alta y esbelta. La luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar su contorno oscuro, pero pude distinguir unos ojos brillantes que parecían desafiar la misma oscuridad. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, casi hipnotizado por la presencia misteriosa. A medida que avanzaba, la figura se desvanecía entre la penumbra, como una sombra que se funde con la noche. Mis pasos se volvieron más cautelosos, pero la curiosidad me impulsaba a continuar. De repente el bosque cobró vida con un susurro sutil. Hojas crujieron a mi alrededor, y una brisa gélida sopló entre los árboles. La figura reapareció, ahora más cercana. Tenía la forma de una criatura, mitad humana y mitad algo indescriptible. Sus ojos, fosforescentes, me perforaban con una intensidad que trascendía lo terrenal. Detuve mi avance, paralizado por la presencia de esta criatura indescifrable. No había miedo en sus ojos, solo una especie de tristeza ancestral que me envolvía como una sombra fría. Me atreví a murmurar un saludo, pero la criatura solo inclinó la cabeza en un gesto que parecía entender mis palabras sin que se hubiera pronunciado una sola. La criatura extendió una mano hacia mí, invitándome a seguir. Al principio vacilé, pero la sensación de estar bajo su influencia me impulsó a seguir adelante. Mis pensamientos se volvieron borrosos, como si la realidad misma se desdibujara a mi alrededor. El bosque se transformó en un laberinto surrealista, donde cada paso me llevaba más profundo hacia lo desconocido. Caminamos en silencio, solo interrumpido por el susurro del viento entre las hojas. La criatura me guió hacia un claro en el bosque, donde la luna iluminaba un círculo de hierba alta. En el centro, un antiguo altar de piedra yacía en silencio, como un testigo antiguo de secretos olvidados. La criatura se detuvo y señaló el altar con su mano alargada. Me miró con ojos que ahora parecían implorar comprensión. A medida que la luna alcanzaba su cenit, sombras adicionales se materializaron a su alrededor, tomando forma y vida propia. Eran otras criaturas, cada una única y fascinante en su propia extrañeza. La criatura que me guió comenzó a murmurar en un idioma antiguo, sus palabras resonando en el claro como ecos de otra era. El altar cobró vida con un resplandor tenue, revelando inscripciones arcanas grabadas en la piedra. Una energía ancestral fluyó a través de la criatura, entrelazándose con las sombras que la rodeaban. De repente, las criaturas se tornaron hacia mí, sus ojos ahora reflejando una intensidad diferente. La criatura principal extendió la mano hacia mi pecho, como si buscara algo dentro de mí. En ese momento, supe que había cruzado un umbral que no podía comprender, que mi destino estaba atado a estas criaturas de la noche. Una oleada de imágenes irrumpió en mi mente. Visiones de épocas antiguas, de mundos que existieron mucho antes de que la humanidad caminara sobre la tierra. La criatura compartió sus recuerdos conmigo, una conexión que superaba el lenguaje y abarcaba la eternidad. Vi guerras cósmicas, civilizaciones desvanecidas y secretos que la humanidad nunca debería conocer. Cuando la conexión se desvaneció, me encontré de vuelta en el claro, solo bajo la luna llena. Las criaturas habían desaparecido, dejándome con una sensación de vacío y asombro. Mis piernas temblaban mientras retrocedía, regresando al bosque que ahora parecía más oscuro y enigmático que antes. El resto de la noche fue una nebulosa en mi mente. Caminé sin rumbo,
sintiendo la mirada de la luna sobre mí, como si hubiera presenciado algo que la humanidad no estaba destinada a comprender. Las criaturas, los recuerdos ancestrales y la conexión con lo desconocido me persiguieron en cada sombra del bosque. Desde aquella noche, la luna llena me recuerda la experiencia inquietante que viví en el bosque. A veces, cuando el viento susurra entre los árboles, siento la presencia de las criaturas que me llevaron a un viaje a través de la eternidad. La línea entre lo real y lo fantástico se desdibuja, y me pregunto si, en verdad, alguna vez dejé el claro en el bosque, o si simplemente he permanecido atrapado en un rincón olvidado de la eternidad. Cuando era niño, solía pasar las noches en vela, temeroso de lo que acechaba en la oscuridad de mi habitación. No era solo el miedo a lo desconocido, sino la certeza de que algo maligno me observaba desde las sombras. Mis padres intentaban tranquilizarme, asegurándome que todo estaba en mi imaginación, pero yo sabía la verdad. Había algo ahí afuera, algo que esperaba pacientemente a que llegara la noche para acechar en la penumbra. Todo cambió una fría noche de invierno, cuando mis padres se fueron de viaje y me quedé solo en casa. Aquella noche, sentí una presencia escalofriante en mi habitación, como si algo estuviera aguardando en las sombras. Traté de ignorarlo, aferrándome a la esperanza de que desaparecería al amanecer. Pero cuando apagué la luz y me sumergí en la oscuridad, supe que estaba equivocado. Los primeros indicios de su presencia fueron sutiles. Un susurro apenas audible, el crujido de los muebles, el roce de algo frío y húmedo contra mi piel. Me sentí paralizado por el miedo, incapaz de moverme o gritar por ayuda. Mis ojos se adaptaron a la oscuridad, y entonces lo vi. Un par de ojos brillantes y malévolos, observándome desde el rincón de la habitación. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, que los ojos no eran más que una ilusión creada por mi mente asustada. Pero cuando la criatura emergió de las sombras, su forma oscura y retorcida se volvió imposible de ignorar. Era como un espectro de pesadilla, con garras afiladas y dientes que brillaban en la oscuridad. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquel horror que se acercaba lentamente hacia mí. Cada paso que daba resonaba en la habitación, llenándome de un terror indescriptible. Sentí su aliento frío en mi rostro y supe que estaba perdido. En un acto de desesperación alcancé la lámpara de noche y la encendí, esperando que la luz disipara la oscuridad y con ella la criatura que me acechaba. Pero cuando la luz inundó la habitación, la criatura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaron los rastros de su presencia, arañazos en las paredes, muebles desplazados y el eco de su risa macabra resonando en mi mente. Desde aquella noche he vivido con el miedo constante de encontrarme de nuevo con la criatura de la oscuridad. He intentado convencerme de que todo fue solo un sueño, una alucinación causada por el miedo y la soledad. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo sentir su presencia acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para volver a aparecer. Sé que algún día la criatura volverá por mí y no habrá escapatoria. Mientras tanto, vivo con el terror constante de lo que acecha en la oscuridad, esperando el momento en que sus ojos brillantes vuelvan a encontrarse con los míos. Y cuando eso suceda, sé que será el final de todo lo que conozco y amo. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.